Vamos a revisar este Socrative. La primera era con esta instancia para ver si habíamos entendido subset sum. S era 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y t igual 3. Y obviamente pues es positiva porque 1 más 2 da 3, ¿sí o no? Entonces era fácil, era escribir 1, 2. Listo. Algunos escribieron 1, 3. Pues claro que 1, 3 no da, 1 más 3 no da 3. Y algunos escribieron 1, 2 entre corchetes. Quiere decir que no leyeron bien la pregunta que a veces decía, por favor, escriba los números del conjunto en orden ascendente separados por coma y sin espacio de intermedio. Si por el contrario se considera que está en negativa, por favor, escriba esto. Pero no decía que escribiera corchetes para la primera, ¿no? Por lo menos la mayoría lo entendió y solo alguno entendió que tenía que los corchetes. Y pues claro, tenía bien la respuesta, pero tenía mal la respuesta para el computador. O sea, ese no le contó puntaje. ¿Listo? Bien. Esa está clarísima, ¿cierto? La segunda era 1, 2, 4, la misma número, y t igual 7, también está clarísimo, 1 y 2, 3 y 4, 7. Rápidamente contestaban 1, 2, 4. No sé por qué alguno puso vacío. El que puso vacío, pues no está bien porque sí, el 1, el 2 y el 4 da 7, ¿cierto? Y bueno, pero tengan en cuenta que el que puso esto y pensaba que era que la respuesta era que no había respuesta, fue que no sumó bien o alguna cosa, pero sí había respuesta, 1, 2 y 4. Luego el siguiente era con 28. Y ese pues 16, 8, 24 y 4, 28, pues ya no era tan evidente, pero había que buscarlos, pero no era tan difícil de encontrarlos. También estaba bien 4, 8 y 16, a este le siguió dando que no tenía respuesta, ya hay otro que le dio que no tenía respuesta. O sea, fíjense que no es tan fácil encontrarlos, ¿por qué? Porque la combinatoria empieza a haber muchas cosas que combinar, y eso es lo que hace que el problema sea difícil, ¿sí? Y bueno, aquí va fácil porque los números son chiquitos. 128, ¿ahí qué hicieron? Sumar todas, ¿cómo hicieron? ¿Todavía calcular? Pero ¿por qué sabían que la respuesta correcta era que no había? Algunos pusieron que todos. Si ustedes suman todos, da 96 más 16, 112 más 8, 120 más 4, 124 más 2, 126 más 1, 127. O sea que no hay manera que haya 128. ¿Mm? O sea que la respuesta era no hay solución. Alguien me puso un 2 aquí, pero el 2, no, pero le faltó un 1, no, eso no le da 128, le da 126. Alguien me puso un 3 y el 3 no hacía parte del conjunto. ¿Usted hacía parte? No. Entonces, pues esas son respuestas que están equivocadas porque ni siquiera, puede que sume, no, ni siquiera suma 128 tampoco es. No. ¿Listo? Siguiente. Entonces ya había más números empiezan a tener tres. Ya la cosa empieza más complicada, ¿cierto? Entonces ahí empieza uno a demorarse. Pero es que eso es lo mismo que tendría que ser el computador para resolver el problema. Eso que ustedes hacían, esas combinaciones. Y eso que ustedes tienen cierta inteligencia para decir, termina en cero. eh, por ejemplo, termina en par, solo hay un número impar. Entonces ustedes dicen, ese no puede hacer parte, porque si estuviera parte, no estaría en impar. Entonces ustedes ya pueden descartar a este. Eso no lo va a hacer el computador. Eso lo pueden hacer ustedes que tienen cierta inteligencia, pero el computador no va a hacer eso. Entonces tienen uno menos para combinar. Pero en todo caso no era fácil combinar o sin combinar. En todo caso, los que encontraron las respuestas, pues la encontraron y la fueron poniendo ahí, ¿cierto? Me imagino que la respuesta correcta es que sí había y esta era la respuesta. Yo me imagino que sí y esa era la respuesta. Eh, el sexto era 5104 y dio o no dio. No daba, ¿no? Yo creo que lo que mayor no había cómo diera. No, pero darse cuenta de esos demorados, ¿sí o no? Pues hicieron combinaciones, sumaron, eso. Y entonces, si usted tiene un problema con 100 números, si quiere saber si da tanto, pues eso va a dar, esas combinaciones, ¿cuántos van a dar? ¿Cuántas maneras hay de hacer subconjuntos de 100? Entonces, ahí, ¿cuántos subconjuntos hay de un conjunto de 100 números? No. ¿Cuántos subconjuntos hay de un conjunto de tamaño n? Si tuviera un conjunto de 3 elementos, ¿cuántos subconjuntos hay? De dos. O el vacío, o está el uno, o está el otro, o están los dos. 4. Si fuera de 3, o el vacío, o está el uno, o está el otro, van 4, o está el uno con el 2, o el 2 con el 3, o el uno con el 3, van 7, y el todo, 8.
Hay 2 a la n. Entonces, había 2 a la n posibles conjuntos respuestas. Y si ninguno sirve, y ustedes los tienen que ensayar todos, pues les toca ensayar 2 a la n. ¿Cierto? Ahora, si alguno sirve cuando lo encuentre, ¿qué tal que sea el último que usted ensaye? Pero cuando lo encuentre. Entonces, un problema que, ¿cómo lo resolvería un computador fácilmente? Pues uno fácil, exploración, ¿cómo se llama? Fuerza bruta. Y lo encuentra, pero la fuerza bruta va 2 a la n. ¿Mm? Esas son las cosas que ustedes tienen que darse cuenta muy rápidamente. Es un problema sencillo, fácil, pero es un problema complicado en el sentido de, ¿cómo se llama? Ineficiente de resolver. ¿Cierto? O sea, es un problema, eh, eh, me olvidó la palabra, es un problema intratable. Intratable. Listo. Séptimo, esa era otra, tampoco le encontramos soluciones, me imagino que está bien. Y en la octava, entonces la octava, esta era la más, era la de la reducción. Entonces les decía, acuérdense que esta era la reducción, pero la alcanzamos a revisar por las preguntas que ustedes hicieron y todo eso. Entonces, dada esta reducción, diga cuáles de estos grafos, esa es la instancia que da, ¿cierto? Entonces, si esta es la instancia de vértice cover de la figura con k igual 2, entonces, ¿cómo hicieron la reducción? Entonces, me imagino que hicieron la grafiquita con las aristas, los vértices, pusieron los numeritos y les dieron esos numeritos, ¿sí o no? No hay otra manera de hacer porque eso es lo que hace la reducción. Bueno, o dicen, o empiezan a hacer esto que dice aquí. Dicen para cada número, entonces, S sub B es 4 la M. Pero si usted pone a hacer eso, como que no es tan rápido como si hace esta grafiquita, como si hace que estaba eso. Si hace una cosa de esta es mucho más fácil y mucho más rápido. No sé cómo lo hicieron ustedes, pero pues eso es lo que tenían que terminar haciendo si entendieron la reducción. Y efectivamente hay un equipo, afortunadamente, es solo un equipo, pero un equipo llegó a encontrar la solución de los resultados, había varias buenas, ¿no? Esta estaba bien, esta estaba mal, esta estaba bien, esta estaba bien, y esta estaba bien. Solo había una mala, mejor dicho, era esta. Pero, ¿quién escogió? Solo aquí escogieron, yo creo que la mayoría escogió este no lo escogió la mayoría. Y ahí fue donde fallaron los que no escogieron. Les faltó ese para darle los puntos completos. ¿Sí? Y este lo escogieron algunos, pero no daba. ¿Listo? Ese es, ahora, ¿qué hace uno después de la reducción? Esa es la parte más difícil. Y como intuir cuál es la reducción. Pero una vez que uno tiene la reducción, pues tiene que probar que funciona. ¿Viene? Estamos haciendo duro porque es que aquí no me están oyendo los de allá. Dale, dale. ¿Sí? Pues ya no importa la parte visual. O sea, es una clase pasada cuando hicimos el software de esto, pero bueno, abajo. Sí. Entonces, pensamos que no valía, porque no hay ninguna forma de hacer eso. Por favor, también fueron por el Con un solo vértice. Ujú. Entonces, aquí puedo llegar a esto. No, no he entendido. ¿Qué? Ahí está cada uno. Aquí con K igual 1, sí. ¿Qué pasó? Ah, no, pero es que K igual 1, o sea, el hecho de que K sea igual, o sea, ¿cuál es la pregunta exactamente? Si hay transformación o si no hay transformación. O sea, si la entrada es este conjunto perdón, si la entrada es este grafo con K igual 1, entonces haces todo este proceso de aquí. Aquí no está. Haces todo este proceso de ya voy. Haces todo este proceso de aquí, solo que aquí en lugar de K igual 3 pones K igual 1. Y el numerito que va a dar allá abajo es otro. O sea, los números que van a dar, si son los que son, lo que va a cambiar es el número que debe sumar. ¿Listo? Y entonces también Como en la parte pasada, o sea, ya no nos importa como la parte visual, porque en la parte, o sea, nosotros ¿no nos importa que haya o que no haya solución? Por eso, no nos importa que sea una estancia negativa, es lo que tú dices. O sea, que no cubre, que no haya cubrimiento de tamaño 1. No, sí nos importa. O sea, ¿qué nos importa? Que estoy segurísimo que este conjunto
no hay, la idea es que haya con un solo número de estos sumes 6.826, ¿se puede? No. Entonces ya esta instancia que era negativa porque no tiene grafo, se transformó en una instancia negativa porque no tiene solución. ¿Por qué qué? Porque esta es la instancia traducida. O sea, si tú coges a tu, la pregunta no es si es positiva o si es negativa. La pregunta es, o sea, ¿cuál es la idea en general? ¿Cómo? No, no, espérate. ¿Cuál es la idea en general? Espera, es que no sé dónde está. Espérate un segundo. Es que ahí no estaba preguntando si la instancia es positiva o es negativa. No, no, ahí no estamos preguntando eso. Ahí estamos preguntando, clase 1, creo que era la clase 1. Ahí estábamos preguntando, mm, eso. Aquí estábamos diciendo, quiero coger una instancia de vertex cover, y convertirla en una instancia de subset sum, de subset sum. ¿Con qué propiedad? Si vertex cover era positivo, esta instancia debe tener solución. Pero si vertex cover es una instancia negativa, o sea, la respuesta sería no hay un vertex cover, esta que yo cree también es una instancia para la que no haya subset, para que no haya subconjunto que sume eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa que este algoritmo es correcto? La reducción es correcta si traduce instancias positivas en positivas de este señor e instancias negativas en negativas de este señor. Donde no hiciera eso bien, la reducción no sirve. O sea, yo puedo muy bien coger una librería que sirve para dibujar, digamos, círculos, ¿cierto? Y entonces yo llego y le paso unos parámetros y esa cosa, eh, y digamos, voy a resolver el problema, no sé, de la cuadratura del círculo. Y entonces me averiguo la longitud del círculo o el área y trato de hacer un cuadrado con la misma área del círculo, ¿no? Y entonces hago algo y me da un cuadrado que no es, cuando el original sí era o no sé qué. Eso no sirve. Así haya usado una librería para hacer no sé qué cosas. Si no la uso bien, si no la uso bien, es decir, no me paso los parámetros correctos, pues ella funciona, pero da una respuesta que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, aquí en este caso pasa lo mismo. Esto puede ser una cosa que traduce un grafo en un conjunto de números con una, pero no es cualquier grafo, no es cualquier conjunto de números. Es un conjunto de números tal que tiene solución a un subconjunto que suma t si el grafo original tenía vértices cover de ese tamaño. Y tal que si no había ningún subconjunto suma eso. Esa no es una propiedad que cualquier reducción la va a cumplir. Tiene que ser una reducción que haya sido hecha para que cumpla eso. Entonces, eso es lo más importante de las reducciones. O sea, y a eso iba ahorita, lo más importante de las reducciones no es entenderlas, esa es una parte, sino probar que sirven. Entonces ya, con todo ese cuento ahorita, vea, esta fue la idea que se me ocurrió, y usted le ocurrió a sus amigos, se me ocurre que esto se puede resolver así, o podemos utilizar esta librería para esto, listo. Pero ahora no solamente se le ocurrió, se tienen que convencer de que eso va a dar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta significa probar que las instancias positivas se reducen a instancias positivas en subset sum. Es decir, que si usted hace esa reducción, efectivamente al final, en el conjunto que tiene de respuesta, si ve, si alguien cubre a G, entonces hay una suma que da T. Y entonces aquí lo que estamos mostrando es que si había un cubrimiento de vértices, llamémoslo B', entonces, y yo sumo las aristas que estaban sumo las aristas, vamos a mostrar que la instancia reducida al subset no es positiva. Entonces, si B' eran los que estaban, entonces cojo los S sub B asociados, los números asociados a los vértices, y esos son los que yo digo que van a dar el numerito. ¿Sí? Esos más todas las aristas que no tienen que ver con eso, o sea, añadiéndoles el numerito que faltaba. Y entonces lo que vamos a mostrar es que si B' cubría G, entonces la suma daba todo T, y si no, no se puede.
¿sí? Era lo que tenía que ver con que los dos unos solo se dan si esa cosa funciona, si no, no hay dos unos en cada fila, luego ese número no se puede lograr. Y la otra es que las instancias negativas se reducen a instancias negativas del subset sum, ¿cierto? Entonces, de esto también va a salir. Entonces, ya les voy a decir cómo es el examen más o menos, para que sepan cómo es el examen. Ahorita les digo, lo voy a dejar grabado para que los que no vinieron no digan que les dije eso a los que vinieron. Bien, entonces, y la última es, ¿esa reducción es polinomial? ¿Se ha sentido polinomial? ¿Sí? ¿Al Sócrates? Hay un subset sum que suma lo que dice ahí. Pero no, no, no de tamaño K, porque su conjunto va a tener más elementos. Y fíjense, fíjense aquí. Ay, se me fue para acá. Un segundo. La pregunta que hay, muchachos, virtuales, si, si el subset sum tiene que ser si los números que suman 3.354 son tres también. Resulta que no, porque fíjense que aquí hay estos tres y hay otros tres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos tres servían para recubrir todos, pero con estos pongo los unos que me hacen falta. Pues cuántos unos me van a hacer falta depende de cuál recubrimiento escogí. Entonces, ahí lo que yo me aseguro es que hay una manera de que sume eso, ¿sí? Pero no es con... Ahora, lo que estoy seguro es que de las primeros n filas hay k, porque tiene que ser, porque está el numerito de acá, da 3, y estas todas tienen 0. Luego hay k de estas, eso sí fijo, pero puede haber otras de estas para ayudar a que la suma dé el número que yo quiero. ¿De acuerdo? Sí, señor. En el segundo, sí. Ah, en el tercero, sí, en este. No, no hay ningún. ¿Cuáles de estos números sumados darían 6.826? Ah, exacto. Este vértice, este grafo, si usted coge un solo vértice, no se puede cubrir con un solo vértice, ¿cierto? Entonces, este subconjunto, entonces la pregunta es, ¿hay un subconjunto que suma esto? Entonces, como la respuesta es no, la respuesta a la pregunta de si hay un subconjunto que suma esto debe ser no. Si fuera así, la reducción no sirvió, porque había traducido una negativa en algo positivo. No hay ningún conjunto de esos que sume eso. O sea, este T, no hay ninguno que pueda sumar eso. O sea, no es que no sea verdad, sino que se construyó para que no pudiera dar. ¿Sí? Se construyó ¿por qué se construyó para que no pudiera? Por eso les vuelvo y les muestro mi, 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 mi hojita de cálculo. Se construyó para, o sea, si aquí cae es 1, ¿sí? Entonces esto tiene que dar 1.706. Entonces, escogiendo uno solo. Entonces, fíjese que el más grande suma aquí 1.280, 1.364. Me faltan 400 y pico para llegar allá y estoy casi seguro que esto no alcanza a sumar ni eso. Así todos estuvieran escogidos no alcanzaba. ¿Sí? Y todo es porque no hay manera de que, o sea, si no se cubren todos los unos, aquí hay alguien que va a quedar con ceros y los ceros, los unos de aquí no alcanzan a cubrir los unos que no se pusieron arriba. Ese es el problema. O sea, o si el uno está aquí arriba y hay un 4 a la algo, y si el uno está aquí abajo hay un 4 a la algo. Y entonces, si está arriba y abajo, hay un 2 por 4 a la algo. Entonces, la suma va a dar ese 2 por 4 a la algo siempre. Pero si no consigo un uno aquí arriba, entonces aquí abajo máximo consigo un uno, se me va a dar 1 por 4 a la algo. Entonces, el número no va a dar. ¿Sí me entiendes? O sea, fue hecho para que falle cuando no hay vertex cover.
y fue hecho para que exactamente den los números cuando Albert escoge. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dejar de grabar aquí. ¿Qué hora son? 4:17. Vamos a dejar de grabar aquí.